Ok, vamos a ver un poco los diálogos, cómo insertar diálogos en sus textos, otra cosita de estilo y algo sobre lectura. Yo no sé si ustedes usan lentes o algo. Sí, Yolanda usa lentes, ¿verdad? Sí. Fernando, ¿no usas lentes? Eh, Casi no, los uso de repente ya la noche cuando hay poca luz. Bueno, eso es un consejo para que no se cansen la vista cuando leen demasiado. A lo mejor ya, ya leen así, pero ahorita vemos unas sugerencias que yo todavía no uso lentes y leo bastantito. Pero bueno, vamos a ver diálogos, miren. Esto es de La Esfinge sin secreto, que está diciendo, no entiendo muy bien a las mujeres. Mi querido Gerald, le dije, las mujeres son para ser amadas, no para ser comprendidas. No puedo amar cuando no confío. Veo que hay un misterio en tu vida, Gerald. Háblame sobre eso. Demos una vuelta en coche, respondió. Aquí está lleno de gente, no un carruaje amarillo, cualquier otro color. Ven aquí cómo pasa algo. O sea, estamos en esa escena, se supone que pasó algo y tenemos que entender, ¿sí? O sea, ha pasado algo dentro del mismo diálogo. O sea, no se lee de corrido, digamos, en el mundo de la historia han pasado cosas entre una oración y otra, ¿ok? ¿Dónde vamos? Pregunté a donde quieras, contestó, al restaurante del Bois. Cenaremos ahí y me podrás poner al tanto de tu vida. Quiero escuchar de ti primero, dije. Cuéntame tu misterio. Sacó del bolsillo un pequeño estuche de tafilete con cierre plateado y me lo entregó. Lo abrí. Adentro vi la fotografía de una mujer. Era alta y delgada y extrañamente pintoresca debido a los grandes ojos vagos y al cabello suelto. Parecía una vidente y estaba envuelta en pieles suntuosas. ¿Por qué interviene el narrador aquí y no lo dialogan? Que sería un diálogo medio malo, ¿no? De teatro, así que están diciendo lo que está pasando en la escena, están explicando la escenografía. O, sí, de una manera torpe, imagínense la acción esté pasando en Francia y el diálogo sea, oh, qué bonito está Francia. O sea, esos son diálogos bobos, ¿no? Porque esos son diálogos hechos para que el público entienda, pero las personas de la historia no tendrían por qué hablar de ese tipo de cosas. ¿Sí se entiende? Sí, Entonces hay que sería. evitar ese tipo de diálogos. ¿Y por qué decidió intervenir el narrador? Para describir a la mujer, pues por eso, ¿no? Porque en un diálogo sonaría bastante artificioso. ¿Sí quedó claro eso? Sí. Oye, Carlos, sí, Mande. sí, sí, pero mira, bueno, más bien no, pero, tengo una duda. Acabo de leer un libro, bueno, creo que por ahí te lo comenté, es el de este señor Donoso, Ujú. este, no me acuerdo cuál es su nombre, pero es argentino. No, chileno, Chileno. perdón, es chileno. Y súper, súper admirado que por su estilo de algo muy, ¿cómo se dice? Como que muy novedoso lo que hizo, que en los diálogos diluye o así va, diluye, por así decirlo, el diálogo entre los personajes y luego el narrador lo mete así de forma directa, pero tan directa que a la hora de estar leyéndolo yo me encontraba con frases de que venía hablando un personaje y de pronto coma y ya entraba el narrador. Eso, digo, es válido y a mí me pareció realmente muy confuso. Algunas cosas las tenía que releer hasta 3 veces. Yo, a ver, caray, ¿qué está pasando? Si venía hablando el, el personaje, como por qué se mete el narrador después de una coma. Entonces, ahí, y supuestamente ya que me puse a investigar, pues es algo que le admiran muchísimo, esa forma de escribir, ¿no? Entonces, ¿qué tan válido es el momento en el que entra el narrador después de un diálogo y cómo es la forma más limpia de hacerlo? Pues es lindo, a mí me gusta ese estilo donde de repente interrumpen los personajes la narración
es medio esquizoide, ¿no? Esquizofrénico, donde muchas voces hablan en el mismo espacio, o sea, un párrafo, digamos, que es el espacio. Exacto. Muchas voces intervienen, varios personajes, y no me parece tan confuso si está bien hecho, porque tenemos que identificar al personaje por su forma de hablar. Cuando ya expusimos a los personajes y su manera de hablar, si después interrumpen la narración, no debería ser confuso. Decimos, esta frase es de la Manuela, ¿no? Esta es de la japonesita, esta es de la japonesa grande, este es del señor, ¿no? Este es de ¿cómo se llamaba? Pancho, ¿ah? Pancho Vega. Este es Pancho Vega. Sí, o sea, no debería ser confuso. ¿Por qué? Porque en esos diálogos eh, son medio tramposos, pero fáciles porque, bueno, tienes la manera en que se expresa el personaje o tienes algo que tú sabes que el personaje está buscando o los temas que está manejando el personaje. Entonces, cuando irrumpe una voz extraña, pues tendrías que conectar y decir, es este. Sí está bien hecho, de nuevo, ¿no? O también se usa para dar énfasis, cierto énfasis a lo que estamos leyendo, a lo que está contando el narrador. Un personaje entra y dice, así no fue, bla, 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 o agrega información, ¿no? Como si dentro del mundo del relato todas las voces estuvieran coexistiendo a la vez, ¿no? ¿Sí se entiende? Y no me molesta demasiado si tiene una razón, o sea, no tiene que molestar ninguno de los elementos de estilo si tiene un fin claro, ¿sí? Por ejemplo, la novela de Hanke, que se llama El miedo del portero al penalti, algo así, el que les compartí, que es un libro feo, es un libro feo y una narración vertiginosa donde pues casi no hay pausa, ¿no? Pero se entiende porque estamos en la conciencia del tipo y el tipo está, pues su esquizofrenia se está agudizando y estamos participando de ese momento. Entonces ese libro tiene que ser feo porque eso es lo que nos quiere compartir el autor, ¿no? O el narrador, ¿sí? Lo feo, lo vertiginoso que es estar en la mente de un esquizofrénico o de alguien que está a punto de colapsar, ¿sí? Entonces, ese es el sentido y la forma están en armonía. Entonces, aunque sí, puede parecer un libro feo, pues no lo es, porque al final hay que ver la totalidad de la obra y decir, bueno, ese es el sentido de la obra, tenía que ser así porque tiene una razón, etcétera, etcétera. ¿Sí se entiende? Sí. Es como que el arte no es bonito o feo. Eso, tiene sentido. Es decir, ¿cuál es el sentido de la obra? Y si la manera en que se expresó el artista va en consonancia con el sentido que propuso. Y el libro es malo, o sea, la obra es mala cuando propone algo, pero la ejecución es horrible, o la ejecución es buena, pero lo que propone no. ¿Se entiende? Tiene que haber un equilibrio en todos los elementos que forman parte de la obra artística. Sí, porque sí, en realidad, y mira, ahorita que estás retomando, por ejemplo, los nombres de los personajes y eso, creo que también lo que me causó a mí confusión es que, como dices, como que no es toda la obra lo que mantiene así, como una obra de Saramago, donde tú ya sabes que de principio a fin él lleva esa estructura y ahí no te pierdes, pero porque desde el principio está así. Creo que acá no, o sea, como que hubo ciertos flachazos donde quiso hacer eso y ahí es donde luego se causa como que a mí me causa esa confusión. Entonces, pues bueno, o sea, en realidad sí no, creo que ya no lo volvería a leer ese libro, porque digo, siento que hay otros, ¿cómo se dice? Escritores que lo manejan mucho mejor, o sea, la muestra de este señor Saramago, ¿no? Pero bueno, sí, entendible y creo que, o sea, lo de la pregunta de que si la coma, si debe ser con coma o con punto y seguido, porque está dentro del mismo párrafo, ya sería entonces también a gusto del escritor, ¿verdad? Sí, está a gusto del escritor. De hecho, hay veces que sin coma. En García Márquez hay mayúscula.
a veces no. En algún libro sí he visto que hay mayúscula. O sea, cuando interrumpe otro personaje, empieza en mayúscula aunque no haya punto en la frase. Eh, algunos sí es la coma, en algunos es la manera en que empiezan las intervenciones de los personajes. Por ejemplo, la estructura sintáctica de las intervenciones. Por ejemplo, este personaje siempre empieza con el verbo, ¿no? Entonces, cuando una frase choca, pero empezó con el verbo, tú ya sabes que es este X personaje. ¿Se entiende? O sea, sí, ahí sí es al gusto del escritor, de su propuesta. Y a lo mejor falla en Donoso para ti, pues porque no lo hace así como, no está unificado esa manera de introducir a los personajes. Pero lo puedes sacar por el tema, sí, el tema del que están hablando. O sea, cómo entran, qué dicen esas voces que chocan de repente. Y puedes ver, esto lo dijo Pancho, esto lo dijo Manuela, aquí se metió la japonesita, porque está Exacto. diciendo, a mí también, y están hablando de cómo las prostituían ahí en el salón. Dice, a mí también me pasó, no sé qué. Bueno, Sí. por eso ahí sabes. Pero bueno, ahorita vamos a ver algo de ese libro. Va. Es algo muy, digamos, posmoderno, pero se usó en Ulises de Joyce, luego se usó mucho en la literatura latinoamericana del boom, ¿sí? Todos esos escritores tienen algún cuento o libro así, sobre todo García Márquez, está El otoño del patriarca, está Vargas Llosa, Los cachorros y los jefes, ¿no? Utilizan ese mismo eh, estilo, digamos. Pero sí podríamos estudiar luego, comparar la manera en que sí funcionó y la manera en que no Que funcionó no y por qué. funciona. Pero sí es un poco confuso en Donoso porque, te digo, no está unificada el criterio para que intervengan dos personajes. Como en García Márquez, que sí ves gráficamente que empieza en mayúscula y es otro personaje, aunque nada más lo separe una coma. Va. Ok. También a veces puede ser como que el tiempo narrativo, o sea, uno habla en presente, otro está hablando en pasado, entonces sabes, este personaje es este porque está hablando en pasado, o así. Son muchas maneras en las que puedes identificar a las voces que intervienen dentro de una narración de ese tipo. Va. ¿Sí está claro, Rolando? Sí. Bueno, Sí, de acuerdo. vamos a ver otro. Este es el tipo, pues el maestro de los diálogos, supongo, en estos dos cuentos que les he recomendado, Los asesinos y Colinas como elefantes blancos. Aunque Colinas como elefantes blancos es mucho mejor en eso de los diálogos, todo lo que dicen los diálogos. Dice, habla conmigo, cerebrito, dijo Max. ¿Qué piensas que va a pasar? George no dijo nada. Yo te digo, dijo Max, vamos a matar a un sueco. ¿Conoces a un sueco fornido que se llama Ole Anderson? Sí. Viene a comer acá todas las noches, ¿no es así? Algunas veces viene. Viene acá a las 6 en punto, ¿no es así? Cuando viene. Nosotros ya sabemos eso, cerebrito, dijo Max. Háblame sobre otra cosa. ¿Vas al cine? De vez en cuando. Tienes que ir más al cine. Las películas están bien para un cerebrito como tú. ¿Por qué van a matar a Ole Anderson? ¿Qué les pudo haber hecho a ustedes? No ha tenido... Miren, este diálogo es un poco flojo, ¿no? Porque tienen que defender a un tipo que no conoce bien, No conoce. ¿sí? Esto es Sí. para el lector, ¿se dan cuenta? Porque Ujú. aparte, si se están metiendo en tu restaurante, están amarrando a tu cocinero y a un cliente, y tú te pones a dialogar de esta forma, dices, o este tipo tiene unos nervios de acero, o está acostumbrado a que pasen esas cosas, o eso es para el lector. Y pues no sé, por lo que veo, como no se desarrolla más la personalidad de ese personaje, eh, yo creo que es un poco para el lector y un poco que está acostumbrado también, porque Nick Adams se cansa de lo que se vive en esa ciudad, ¿se acuerdan? Al final, Ujú. que dice, ya estoy harto, me voy a ir de aquí. Bueno, Así es. no ha tenido oportunidad de hacernos nada a nosotros, nunca nos ha visto siquiera.
Es un diálogo muy largo para un matón, ¿no? Deberían ser casi puros monosílabos, ¿no? Sí, algo así, como que, mira, si quitas esto no pasa nada. No ha tenido oportunidad, no nos ha visto siquiera y funciona, ¿no? Tranqui. Eso, y solamente nos verá una vez y Juan desde la cocina. Eso también es muy así de película, ¿no? O sea, de película en el mal sentido, de que medio artificioso. Entonces, ¿por qué lo van a matar? Preguntó. Lo vamos a matar por un amigo. Solo por complacer a un amigo cerebrito. Este también, mira, si lo quitan no pasa nada. ¿No? Así es. Corrigiendo a Hemingway acá, no. No, pues, ni modo. Bueno, tengo que mantener a ese cerebrito entretenido. No sé si cerebrito, hablas demasiado, malita sea, dijo Al. El negro y mi cerebrito se entretienen solos. Los tengo atados como a un par de amigos. Ese también es para que el lector sepa qué está pasando, ¿no? Digo, sí, obviamente ya lo mandó a que los amarrara, ¿sí? ¿Para qué repite? Los tengo amarrados como a un par de amigas en el convento. Ahora, para que no sonara artificioso, agrega un dato de color, como una comparación, ¿no? Como un par de amigas en el convento. O lo que pongas ahí es nada más para que funcione este de los tengo atados, o sea, como que este pase sin que el lector se dé cuenta de que estamos como que mostrando, ¿no? Que estamos metiendo algo que no debería estar ahí. ¿No les parece? Así es. Sí, ¿por qué le diría eso? Si ya saben, o sea, ya saben qué tienen que hacer, ya él le da la orden de que los encierre en la cocina. Esto es para el lector, pero bueno, debo suponer que estuviste en un convento, nunca sabe. Y sigue la broma. Habrá sido un convento kosher. ¿Kosher por qué? Pues para decirnos que el asesino era judío, supongo. Era judío. George levantó la vista hacia el reloj. Si alguien entra, les dices que el cocinero salió y si insisten en quedarse, les dices que tú mismo harás la comida. ¿Entendiste, cerebrito? Está bien, dijo George. Quedan con nosotros después. Eso depende, dijo Max. Esta es una de las cosas que se saben a su tiempo. A ver, si George tiene unos nervios de acero, ¿no? Como para andar así preguntando cosas sobre por qué van a matar a Ole Anderson, ¿por qué demonios le interesa que hagan con ellos después, ¿no? O sea, ¿para qué pregunta? No hay congruencia para mí, O ¿no? es demasiado listo o es demasiado tonto o qué. O esto es para el lector, les digo, para que funcione el siguiente diálogo, Así es. para que funcione, que podamos meter esta frase que en inglés debe verse más así como que más sorprendente, digamos, pero pues es un artificio. Sí, igual, sí, ya cuando te pones a analizar bien, los diálogos acá son muy lentos en este cuento de los asesinos, pero era de sus primeros, ¿no? Y en Colinas como Elefantes Blancos es mucho mejor, donde se habla el tema del aborto sin que lo mencionen. Está muy bueno. Va. Ahora tenemos Alicia en el País de las Maravillas. El diálogo está dentro del párrafo. O sea, tenemos un estilo indirecto, ¿cierto? Alicia empezaba a fastidiarse de estar sentada junto a su hermana a la orilla del río y de no tener nada que hacer. Una o dos veces había echado un vistazo al libro que su hermana estaba leyendo, pero en él no había imágenes ni diálogos. ¿Qué significa pero en él no había imágenes y diálogos? Bueno, esta frase tiene el sentido de que Alicia nada más leía el libro que tenían imágenes y diálogos, ¿no? O sea, Ujú. ¿y de qué pueden servir un libro? Pensaba Alicia, sin imágenes ni diálogos. Esto es una síntesis de lo que ya nos había contado acá el narrador, ¿no? Y de Ujú. lo que va a tratar el libro, porque se trata de usar la imaginación, ¿no? Porque las imágenes y los diálogos, las imágenes, sobre todo, sustituyen a la imaginación, al trabajo que tiene que tener el lector de crear el mundo que le proponen, ¿no?
Así es. Y de eso va a tratar la historia de Alicia. Es un país de maravilla, un país donde todo es imaginación y creatividad y locura. Y es la introducción a eso. Y está desde el inicio del libro. Así que estaba pensando también cómo podía, pues el calor la hacía sentir somnolienta y torpe. Esto es como algo de color para marcar que es un libro dirigido más a jóvenes. Ujú. Esto de la inserción entre paréntesis. Si el placer de fabricar una cadena con margaritas haría que valiera la pena el trabajo de levantarse a recoger margaritas cuando súbitamente un conejo blanco de ojos rosados corrió muy cerca de ella. Súbitamente, aquí, para crear suspenso, ¿sí? Porque vean cómo se lee sin súbitamente. Haría que valiera la pena el trabajo de levantarse a recoger margaritas cuando un conejo blanco de ojos rosados corrió muy cerca de ella. Si le ponemos súbitamente, ¿qué pasa? Por la carga que tiene súbitamente. Vean, la pena el trabajo de levantarse a recoger margaritas cuando súbitamente un conejo blanco de ojos rosados corrió muy cerca de ella. O sea, tiene un sentido el uso de este adverbio, ¿sí? Crea suspenso y predispone al lector para que reciba esta información como algo extraordinario. Aparte de que es algo extraordinario, como un énfasis. ¿Sí se dan cuenta? Sí, esa parte sí está clara. Pero del uso del adverbio, ¿no? Así es. Para que ustedes apliquen esas cosas. O sea, lo que estamos haciendo es una lectura del sentido y de por qué demonios está escrito así, no de una forma más sencilla o de una forma más accesible o de una forma más imbricada. ¿Por qué así y no de otra manera? En los detalles más llamativos, ¿va? No había nada tan notable en eso. Y Alicia no pensó que fuera nada tan fuera de lo común escuchar que el conejo se dijera a sí mismo, oh Dios, debo estar muy retrasado. Cuando ella volvió a pensar en eso después, se le ocurrió que debió de haberse sorprendido, pero en el momento todo parecía bastante natural. Ok, aquí, para sorprender al lector, ¿no? Ujú. Pero ¿por qué es buena esta parte, aunque es medio barato sorprender con un adverbio? Porque no lo dejó así, que después nos mostró que a Alicia no le sorprendió tanto, ¿no? De que no se le hizo nada raro. Y no se le hizo nada raro tampoco que el conejo hablara. ¿Sí? O sea, Exacto. el mono sabía lo que hacía, Lewis. Claro. Bueno, pero cuando el conejo sacó un reloj de bolsillo de su chaleco y lo miró y comenzó a darse prisa, Alicia se puso de pie, pues le pasó por la cabeza que nunca antes había visto a un conejo que tuviera un bolsillo en el chaleco ni un reloj que pudiera sacar de él. Y ardiendo de curiosidad, corrió tras él cruzando el campo y afortunadamente llegó justo a tiempo para verlo precipitarse por una larga madriguera al pie de un seto. O sea, está padre. O sea, nos sorprende al lector, nos muestra que a la protagonista no le sorprendió lo mismo que al lector, ¿sí? Pero le sorprendió algo, pues, le sorprendió que hubiera chalecos tan pequeños. Así. No, no que el conejo hablara, no que estuviera retrasado, que hubiera chalequitos así, que hubiera relojes que pudieran salir de los chalecos. Eso le sorprendió. Bueno, un momento más tarde descendió Alicia tras él sin pensar ni una sola vez en cómo habría de salir. Va. Ahora este es de Ulises. Majestuoso, el gordo Buck Mulligan avanzó desde el rellano de la escalera cargando un tazón de espuma sobre el cual un espejo y una navaja yacían cruzados. Una bata amarilla desceñida era sostenida gentilmente tras él por el tibio aire de la mañana. Extendió el tazón en alto y entonó. Bueno, esto en latín. Detenido, miró el fondo oscuro de la escalera de caracol y gritó groseramente, sube, Quincho, sube, jesuita cobarde. Solemnemente avanzó hacia adelante y subió a la redonda plataforma de tiro, se dio la vuelta y bendijo 3 veces la torre, la tierra circundante y las montañas desiertas. Luego, al ver, bueno, Buck Mulligan miró un instante bajo el espejo y después cubrió el tazón con habilidad. De vuelta al cuartel, dijo severamente, y añadió en un tono de predicador.
Porque esto, amados carísimos, es el cristianismo genuino, cuerpo y alma y sangre y llagas. Música lenta, por favor. Cierren sus ojos, caballeros. Un momento. Hay un pequeño problema con esos corpúsculos blancos. Silencio todos. Miró oblicuamente hacia arriba, hizo un largo bla, bla, bla. Gracias, viejo amigo, exclamó animado. Esto servirá muy bien. Corta la corriente, ¿quieres? O sea, es un diálogo que, si lo leemos así, con ganas de entretenernos, no nos da nada, no nos da mucho, ¿no? Pero está mostrando el personaje y nos está mostrando el personaje en una manera absurda, ¿no? Está copiando la manera de decir misa, está blasfemando, por decirlo así, ¿no? Así es, una blasfema. Ajá. Y, y la duración del diálogo lo hace creíble, ¿sí? Si el narrador nos dice que esto es absurdo, no lo sentimos igual que si nosotros lo presenciamos, ¿no? ¿Y cómo lo vamos a presenciar mejor? ¿Cómo hay más verosimilitud? Si se hace en forma de diálogo, porque en el diálogo están hablando los personajes, hay intervención del narrador y parece que estuviera sucediendo en verdad, ¿no? Uh-huh. Bueno, entonces, hemos visto, hay 3 formas de insertar diálogos en un texto. La más conocida, pues es el estilo directo, que es cuando hay salto de párrafo y se abre guión y aquí hablan los personajes. El estilo indirecto, donde esto está dentro del párrafo. Por ejemplo, mamá dijo, ¿no? No se puede escribir acá. Bueno, no sé. Bueno, mamá dijo, 2 puntos y comillas. Hey. Sí, dentro del párrafo, sin salir del párrafo. Ok. Así, mamá dijo. Y sigue hablando el narrador aquí en la siguiente frase, sin problema, ¿no? Este es el estilo indirecto, ¿sí? También es cuando... No, perdón, esto también es estilo directo. Sí, ya me acordé, dije, no, esto no es. Este también es estilo directo. Cuando hay una marca antes de la participación de un personaje. ¿Sí se entiende? O sea, si dentro del párrafo tenemos mamá dijo, 2 puntos, se abren comillas, hey, eso también es estilo directo. Ya me estaba equivocando, perdón. Ok. ¿Sí quedó claro? Sí. Siempre que haya una marca, es estilo directo. Ahora, el estilo indirecto es cuando el narrador introduce lo que dijeron otros personajes sin cambiar de voz. Mamá dijo, hey, y bla, 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 sigue hablando el narrador, ¿sí? No hay una marca que haga que entre la voz de otros personajes, ¿sí? O mamá dijo que vendría a las 6, ¿sí? En el estilo directo tendríamos mamá dijo, 2 puntos, comillas, vendré a las 6. O saltamos párrafo, abrimos guión y ponemos, vendré a las 6, dijo mamá. ¿Sí quedó claro estos dos? Sí. Y en el estilo indirecto libre, los personajes interrumpen la narración. Otras voces forman parte de la narración sin que haya una marca, eh, pues una marca común, como son los 2 puntos, las comillas, los guiones, que es lo que estábamos viendo con Donoso, ¿sí? Que lo que mencionaba Yolanda en El lugar sin límites, que los personajes interrumpen la narración y de repente no sabes quién está hablando. Sí, es porque están usando el estilo indirecto libre. Ok.
Ahora, el estilo directo, pues tenemos Pedro Páramo. Acá tenemos la marca, comillas, no dejes de ir a visitarlo, me recomendó, está hablando la mamá, se llama de este modo y de este otro. Esto es ya como que indirecto, ¿no? Porque esto, aunque está dentro de comillas en el libro, pues no le dijo de este modo y de este otro. Le dijo se llama Pedro Páramo y le habrá dicho algunos otros detalles, ¿no? Pero bueno, en el libro está así. Estoy segura de que le dará gusto conocerte, eso sí. De este modo y de este otro, nos está abreviando todos los detalles que agregó la mamá. Entonces, esto no debería estar dentro de las comillas, pero bueno, se entiende. Entonces, en rigor tendría que ser casi estilo indirecto libre por esta frase. Pero bueno, es nada más como una guía para la lectura y para el análisis. Esto del estilo directo, estilo indirecto. Pues ya en el texto, pues cada uno puede hacer sus pruebas. A veces salen, a veces no. A veces se entienden, a veces no. Y bueno, lo importante es que, bueno, nos expresemos y que hagamos todo lo posible porque también sea entendible lo que queramos proponer. Pero bueno, acá sí es entendible, ¿no? O sea, no es correcto gramaticalmente, pero es correcto por el sentido de la obra y se entiende. Lo importante es que se entienda, al fin de cuentas. Entonces no pude hacer otra cosa sino decirle que así lo haría, o sea, decirle que así lo haría, estilo indirecto, y de tanto decírselo, se lo seguí diciendo aún después que a mis manos les costó trabajo zafarse de sus manos muertas. Estilo indirecto. El sábado tío Carlos llegó a mediodía con la máquina de matar hormigas. El día antes había dicho en la mesa que iba a traerla, dijo que iba a traerla y mi hermana y yo esperábamos la máquina imaginando que era enorme, que era terrible. Conocíamos bien las hormigas de Banfield, bla, bla, bla. Bueno, acá dijo que iba a traerla. Siempre que estén introducidos los diálogos de esta forma, es indirecto porque están dichos con la voz del narrador. Ok. Y el indirecto libre, que es de Lugar sin Límites, el libro del que se estaba quejando Yolanda, dice, si Pancho Vega no fuera tan bruto, entonces ella se enamoraría de él y sería su amante un tiempo hasta que la dejara para irse con otra, porque así son de brutos los hombres y después yo sería distinta. Y tal vez no tan avara, pensó la Manuela. O sea, esto es un diálogo de la Manuela. Esta es una interrupción del narrador. Y no tan avara, pensó la Manuela, tan amarrada con mi plata, que al fin y al cabo harto trabajo me cuesta ganármela. Esto podemos decir que todo pertenece al narrador. ¿Sí? Este pedacito es del personaje, este pedacito es del narrador, que usa el estilo directo. Estamos en el estilo indirecto libre. Empezamos en estilo indirecto libre. Aquí tenemos estilo directo, porque tenemos la marca Pensó la Manuela, tan amarrada con mi plata, que al fin y al cabo harto trabajo me cuesta ganármela. Esto tiene marca, pues sería estilo indirecto, directo, perdón. Y acá, y yo tal vez no sentiré tanto frío. Es otra vez el personaje, ¿sí? Un poco de dolor o amargura cuando el bruto de Pancho se fuera. Pero ¿qué importaba? Nada. Si ella, y ella también, quedaba más clara. Otra vez interrumpe el narrador. Así es. ¿Quedó claro por qué está confusa esta novela? Sí, porque habla, piensa y habla el narrador, ¿no? Sí, la Como, mezcla de estilos y todo. Pero pues es nada más de que entres en el mood de la obra, que leas con calma, que leas con tranquilidad para que digas, bueno, esto solo debe estar diciendo esta persona, esto es el narrador, este no es el narrador y bla, bla, bla. Pero sí puede ser un poco desesperante. Es de ese tipo de libros que tienes que leer cuando tienes cierta disposición anímica. ¿Sí les ha pasado? sí,
Yo leí un libro de David Toscana que se llama El duelo por Miguel Pruneda. Ujú. Cada, cada capítulo es un párrafo. Sí. Son capítulos como de 3 o 4 cuartillas y es un párrafo, no hay párrafos, pero los diálogos van así metidos Ujú. adentro del párrafo. Y dialogan y entra gente y piensan y dicen y todo va ahí y usan este estilo indirecto libre, pero lo maneja muy bien, la verdad es que lo maneja muy bien. Sí. El chiste es ese, que mira, si está bien manejado, pues dices, mira, esto podría estar como que con separaciones y todo y no afecta nada. O sea, si podrías modificar la manera en que expones la información sin que se altere el sentido de la obra, estamos ante un artificio, ¿se entiende? Así es. O sea, si separas, este, si separas aquí, si bajas acá, sí, sí, abres diálogo y sí, sí, punto, bla, 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 y luego interrumpe el narrador y luego abres otro diálogo, ¿sí? Y no cambia mucho el sentido de la obra, pues nada más es un artificio o un elemento de estilo, ¿sí? Que pues es decisión del autor, pero al final queda como ornamento. Sí, como en el libro que les digo de Hanke, el estilo tiene que ver con el sentido de la obra, o sea, sí, sí añade al sentido de la obra, entonces es una necesidad, ¿sí? Ok. En temporada de huracanes, tiene un estilo un poco así, ese estilo indirecto libre y y los personajes interrumpen, ¿no? Pero va más por la idea de que unificar por medio del estilo mm, relatos que no tienen mucha unión, ¿sí? ¿Sí se entiende? O sea, para unificar varios relatos que sí pueden tener el mismo tema, hago todo con el mismo estilo. Y el estilo es desprolijo y barroco y mucha intervención de personajes, ¿sí? Pero si dejas fuera el estilo, ves que en realidad no hay nada de contenido. O sea, sí hay contenido, pero no hay demasiado, ¿sí? Entonces estamos en presencia de un artificio, ¿ok? No tiene nada de malo si es entretenido y a muchas personas les entretuvo, pues está bien. Pero si has leído otras obras donde ese artificio tiene un sentido y está ahí por algo y no nada más como ornamento para unificar cosas que de otra manera quedarían como deshilachadas, dices, esto pudo haber estado mejor o no es un buen trabajo, pero tienes argumentos, ¿se entiende? Sí, sí se entiende. Ya tiene que tener sentido para la obra, si no, no va. Sí, o sea, si van a hacer, por eso todo lo que pongan en su obra tiene que tener alguna utilidad para el sentido de la misma, ¿ok? También Ok. el estilo que escojan, el narrador que escojan, los detalles que pongan, todo. Y hasta ahí lo de los diálogos. ¿Quedó claro? Sí. Hay convenciones, ¿verdad? Para los diálogos. El que nos marcas del guión largo es el que se usa normalmente, ¿no? Sí, guión largo, ¿sí? Luego, los signos de puntuación, por ejemplo, bla, 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 bla. Aquí termina la frase en punto, pero vas a decir, va a interrumpir el narrador, dijo fulanito, tum, se cierra la intervención del narrador y el signo de puntuación va después Ok. del guión, ¿ok? O si sigue la frase, bueno, pues coma. La coma va después del guión, donde se introdujo alguna aportación del narrador, ¿sí? Y después sigue bla, 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 bla. Al final no hay, no hay guión de cierre, digamos. Ok. Sí quedó, o sea, lo que va entre guiones va la apertura del diálogo y las intervenciones del narrador dentro del diálogo, ¿ok? Ok. Ujú. Dijo X, dijo bla, 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 me preguntó bla, 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 y si pongo alguna oración, pues la puntuación es como cualquier parte del texto, pues, Ujú. cierro
cierro el guión de la intervención y seguimos con la coma o el signo de puntuación pertinente a la frase anterior, a menos de que sean exclamaciones o interrogaciones. ¿Ok? Ok. Cuando son exclamaciones o interrogaciones, pues se ponen las exclamaciones acá, interrumpe el narrador, se cierra el guión y empieza la frase en mayúscula. Ya ¿Ok? uso la puntuación de los signos. Sí, en el estilo directo que va dentro de los párrafos, ¿no? Pues ya les dije, dijo, dos puntos y comillas, Ok. tal cosa. Cierro comillas, punto, y sigue la frase. ¿Ok? Ok. Perfecto. Muy bien, está También, claro. a veces también hay algunos que no ponen dos puntos. Dijo, dijo, y van las comillas, ¿va? Ok. Algunos ni siquiera ponen comillas, algunos dijo, ponen el texto, pero el texto que dijo está en itálicas, ¿sí? Ok. O sea, inclinadito. Hay muchas maneras de presentar el estilo directo dentro del párrafo, pero la marca es dijo, pensó, ¿sí? Más que la puntuación, es dijo, pensó, ¿sí? La introducción. La Ajá, introducción a la esa frase. sería la marca Ok. y el cambio de estilo de la intervención, obviamente. Bueno, Ok, perfecto. tenemos lo del Quijote, del inicio del Quijote. Teníamos en un lugar de la Mancha, bla, 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 no hace mucho tiempo que vivía un hidalgo de lanza en el astillero, ¿no? Ahí que vamos a leer. Se supone que tendríamos que leer un texto literario como si estuviéramos observando un paisaje, sin forzar la vista para nada. El cerebro va a entender que eso es un enunciado y va a entender el significado de las palabras sin que lo verbalicemos, ¿no? Entonces tendríamos que tratar de abarcar la mayor cantidad de espacio, o sea, como que no enfocar, sino abrir la vista para abarcar la mayor cantidad de espacio y a lo mucho con dos golpes de vista, uno acá y uno acá, leer toda la primera línea, leer cada línea, ¿no? O sea, está aquí la mitad y un golpe de vista acá y un golpe de vista acá. Pero tranquilo, sí, de manera tranquila. Si no, el ejercicio es que lo hagan sin importar si entienden o no. O sea, la idea es no verbalizar. En un lugar de la Mancha de cuyo nombre no quiero acordarme, no mucho tiempo que viví aún. O sea, todo esto, hasta aquí, un golpe de vista. Todo esto, otro golpe de vista. Aquí, un golpe de vista y de aquí para acá, un golpe de vista. Ok. ¿Están haciéndolo? Sí. Así, no se preocupen por repetir lo que están leyendo en su cerebro, o sea, no verbalicen, ni en entender todo rápido, ni hacerlo, no, o sea, no hay prisa, tómense su tiempo para ver las palabras, no interpretarlas, ese trabajo es del cerebro, ustedes vean, denle toda la información necesaria. Entonces lo ven como si estuvieran viendo un paisaje y así recorren el párrafo tranquilos así. Porque no queremos memorizar el texto, no queremos enfocarnos en el texto, queremos fabricar imágenes, ¿ok? Entonces, cuando nosotros vemos el texto, lo que queremos es fabricar imágenes. Pues imaginar el lugar de la mancha, bueno, ahí no hay imagen,
pero acá una lanza, aquí aparece una lanza, adarga, rocín, galgo. Tenemos una lanza, una adarga, un caballo, un perro, una olla, salpicón las más noches. Luego me quedé pensando si salpicón no es una broma. Ya ven que la gente cuando hace bromas de que no tienen nada que comer, dice que comieron salpicón, un salpicón de frijoles, un salpicón de... ¿Sí? ¿Sí lo han escuchado? No, no, nunca lo había oído el término. Pero sí, este es como que lo que salpique, ¿no? Así, porque no Lo hay... que caiga. Sí, lo que caiga, así unas gotitas de lo que... porque de ahí sigue duelos y quebrantos, ¿no? Los sábados, luego lenteja los viernes, bla, bla. El resto de ello concluían. Bueno, el chiste es ese, como que al momento de crear las imágenes, estamos viendo el texto, estamos creando imágenes. Y mientras estamos creando imágenes, el cerebro interpreta el texto y ya tenemos imágenes y texto y podemos hacer una comparación, ¿sí? Y es cuando vemos si la exposición, la forma en que puso la información el autor, es la más estética o no, o qué sentido tiene. ¿Se entiende? Ok. Ya me quedó un tipo con ganas. Vamos a probar. Esto, en un lugar de la Mancha de cuyo nombre no quiero, ¿qué nos dice? Establece el lugar de la historia. Bueno, es un lugar que todavía no está muy definido, pero nos dice en la Mancha. O sea, es importante este inicio porque, bueno, medio que nos está diciendo, esto ocurrió porque pasó en este lugar. Y describe el oficio, digamos, del protagonista. Es un caballero de lanza, bla, bla, bla. Lo de la olla, todo esto nos está diciendo que el tipo ya no tenía mucho dinero. Tenía una herencia, ¿no? Pero se la estaba consumiendo, sí, humildemente, pero igual, pues ya no generaba nada. ¿Sí? ¿Se entiende? O Sí. sea, yo quiero poner que mi personaje no tiene mucho dinero. ¿Qué hago? O pongo, era un tipo pobre, que sería lo más básico, o hago un trabajo estético y con un tono humorístico y pongo lo que comían, ¿no? O lo que no comían, ¿no? Salpicón, duelos y quebrantos. ¿Se entiende? Sí. Así se nota el trabajo artístico. ¿Qué información voy a dar? Esto. ¿Cómo lo voy a poner? Así. El resto de ella concluía ensayo de velarte, calzas de velludo para las fiestas. ¿Esto qué información nos da? Bueno, que él trataba de mantener las apariencias de una posición perdida, ¿no? Porque todavía se vestía más para las fiestas, mantenía cierto disfraz, ¿no? Se honraba con su vellorí de lo más fino. Luego introduce a las personas que vivían con el protagonista y al final vuelve a introducir, ahora sí, de manera más específica, a Quijote. Y establece el juego metatextual de que, bueno, se ha debatido en torno a su vida y algunos dicen que se llamaba así y así, bla, bla, bla. Pues el juego que se tiene el narrador con que esto es una traducción de Sid Ahmed Benengeli, ¿no? Que es una traducción de la historia de un árabe que la encontró en no sé dónde, etcétera, etcétera, etcétera. Este es un juego aparte. ¿Ok? Tenemos aquí ahora el escarabajo de oro. Leanlo así como les dije. Para leer así también ayuda mucho buscar sustantivos y verbos. Primero, ¿dónde está el sustantivo? El verbo. Bueno, el sustantivo acá está en el verbo. Conocí a William Legrand. Pertenecía
Familia calvinista. Había Y sido rico. desgracias. Dejó Nueva Orleans. Se instaló en Sullivan. Ya, eso es lo que tenemos que tener. Conoció a William Legrand, porque ese va a ser el protagonista de la historia. William Legrand, la desgracia lo llevó a dejar de Nueva Orleans para instalarse en Sullivan. Eso es todo. No hay más. Y después vemos el trabajo de cómo rodean esa información básica que están los sustantivos y los verbos y los complementos del verbo si el verbo es transitivo y pide un complemento. Como acá había sido, ¿qué había sido? Rico. Ese es el complemento que tenemos que buscar. Entonces, cuando leamos así, nosotros buscamos estas palabras clave, sujetos y verbos. Lo demás, pues, son circunstancias, es el trabajo de estilo. Acá, ¿qué nos dice? Que el narrador va a ser un testigo. Vamos a presenciar la historia de William Legrand. Okay. Pertenece a la situación del protagonista. Y al último, pues instala un poco de suspenso, ¿sí? Porque la desgracia lo llevó a dejar Nueva Orleans para instalarse en Sullivan, en la isla de Sullivan, y queda en suspenso la pregunta de, bueno, ¿habrá podido escapar de la desgracia? ¿Sí? ¿Habrá funcionado su plan? ¿Sí? Y si somos curiosos, pues seguimos leyendo y si nos aburrió el estilo, porque es muy directo, ¿no? Muy, muy básico, pues dejamos de leer y leemos otra cosa. Vemos la carta robada o no sé, Lenore. Acá están los tres mosqueteros. Monk, evolución. Ya. Es esto de que en Mon parecía que había una revolución, pero los aldeanos se aprestaban a combatir. ¿Por qué? Pues porque oían las mujeres, bla, 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 bla. Pero las palabras importantes son estas, que eran como 5, ¿no? El lugar, El qué lugar, qué pasaba, pasaba en el lugar y qué pasaba con las quiénes, personas. las Sí, personas aldeanos estaban preparando para combatir. para Eso es lo combatir. que tenemos en el primer párrafo. Así es. Y de información básica. Y la exposición, bueno, pues nos habla de una exposición casi de novela histórica, ¿no? ¿Para qué? Para dar verosimilitud. Bueno, acá está. Sitúa la historia en un contexto histórico, ¿sí? Porque nos habla de revolución, nos habla de una segunda Rochela, ¿sí? Que bueno, para las personas que vivían en ese tiempo tendrá algún sentido esto de segunda Rochela, ¿no? Si se imaginarán algo más vivo que nosotros, ¿no? A nosotros nada más, pues revolución nos puede poner un poco en el contexto de las tribulaciones que estaban pasando las personas. Muchos aldeanos viendo huir a sus mujeres a lo largo de la calle mayor. Acá el sentido se pierde un poco, ¿no? O sea, viendo huir a sus mujeres a lo largo, o sea, se pusieron la coraza porque vieron huir a sus mujeres a lo largo de la calle mayor. O sea, ¿qué tienen que ver una cosa con la otra? ¿No? O sea, obviamente tiene algo que ver. No estoy diciendo como que, ¿qué tiene que ver? ¿Por qué lo pone? O sea, pero no se entiende muy bien, al menos para nosotros, por qué lo pone. ¿Sí se entiende? O sea, si las mujeres huyen, ¿por qué no van tras sus mujeres? O huyen hacia un lugar o ya establecido cuando hay algún disturbio de ese tipo, o no sé, o sea, a lo mejor falta información para completar el sentido de esa oración, ¿no? ¿Qué Así imaginan es. ustedes? ¿Por qué se ponen la coraza cuando sus mujeres huyen? ¿Por qué no van tras ellas? ¿Por qué?
Pues yo lo que pensé es que como vieron que las mujeres huían, es que alguien las iba persiguiendo, entonces me tengo que preparar para defender a las mujeres que van huyendo, no A sé. menos que la traducción, sí, claro, ese es el sentido, pero no se entiende, ¿no? O sea, pudo haber sido más claro. O sea, claro, Ya, nosotros podemos corregir al escritor y muchas veces lo hacemos. Entonces, lo que les decía, nos gustan libros por la interpretación que les dimos, por el trabajo que hicimos nosotros y no por las virtudes del texto. ok. A menos que la traducción sea mala, ¿sí? Y que esta oración vaya unida a esta, ¿no? Que las mujeres empiecen a correr hacia la calle mayor y se apiñen a una hostería. ¿Se Ajá. entiende? O sea, las mujeres se apiñaron en la hostería y estaban llenas de curiosidad y veían por las ventanas lo que iban a hacer los hombres. Iban a pelear, supongo. Así ¿Sí? es. Ese es el sentido del párrafo, ¿no? Ujú. O sea, es esta oración cortada por esta y acá sigue la uno. Pero Así es. como el sujeto empieza siendo aldeanos, o sea, parece que el tema es los aldeanos y luego viene el desorden, pierde un poco la conexión lógica de la frase. ¿Se dan cuenta? Así es. Claro que nosotros lo corregimos. O sea, leer a veces es corregir las torpezas del autor o de la traducción. Pero tenemos que ver que hicimos una corrección, que el texto estaba mal. ¿Sí? ¿Quedó claro eso? Y sí, debe ser cosa de la traducción, porque era de Porrúa. Bueno, acá tenemos crimen y castigo. Una calurosa tarde. Vamos a ver que calurosa no está aquí de Oquis. El adjetivo de la tarde, o sea, que fuera calurosa no está de Oquis. Salió un joven de la habitación que tenía alquilada en una enorme casa de la calle S y con paso lento e indeciso, ¿sí? O sea, cuando hace calor salimos a pasear. Bueno, la gente, la mayoría de la gente sale a pasear cuando está el sol en lo más alto. No. No, ya ven que no está ahí de Oquis. Lo que se nos puede pasar si leemos sin cuidado, si no observamos, si no hayamos sentido, si no generamos imágenes, se nos puede pasar, ¿qué tiene? Una calurosa tarde, sí, y el tipo salió y ya. O sea, salió al puente acá. ¿Qué chiste tiene? No, pues sí tiene chiste, lee bien. Hace calor y el tipo va con paso lento e indeciso. Está el contraste, lo que nos está mostrando la personalidad del protagonista. ¿Se entiende? Así es. ¿Se acuerdan que cuando leíamos esto al principio, no sacaban este tipo de cosas ustedes? O sea, no hacían este tipo de conexiones. No, ¿verdad? No van a decir nada porque luego los van a ver. Pero bueno, yo sí me acuerdo que no sacaban estas conexiones. Afortunadamente no se Sí. encontró en la escalera con su patrona. Afortunadamente ya está introduciendo que hay algo con la patrona. Esta ocupaba el piso inferior y su cocina, cuya puerta estaba casi siempre abierta, daba a la escalera. Esto ahorita no tiene mucho sentido. Yo esperaría que se entienda después por qué está esto acá, si acá aparentemente sobra, ¿sí? O sea, es un cabo que dejamos suelto porque a lo mejor en el siguiente párrafo va a tener relevancia que nos diga que la cocina da, que la puerta de la cocina da a la escalera. Porque a lo mejor por ahí se va a meter para asesinarla o para hacer algo o algo va a pasar con esa puerta. ¿Se entiende? En este párrafo no tuvo función, quizá la tenga en párrafos subsecuentes. ¿Sí? Así es. Cada vez que salía, el joven veíase precisado a pasar bajo el fuego del enemigo. Ya la pone como enemigo, experimentando una sensación de temor que le humillaba y le hacía fruncir el entrecejo. Entonces tenemos que la patrona es un enemigo,
que le provoca temor y humillación, por lo tanto el enemigo es más poderoso, ¿sí? O sea que se sabe que él se sabe en inferioridad, ¿ok? Así es. Ahora, la mata en la novela, ¿no? ¿Sí o no? A su casera, no. En Crimen y Castigo no, ¿verdad? Es a la usurera. A la Ah, usurera y a su hermana. ¿O a quién te refieres? a la patrona, al Ah, enemigo, no, no, no. No la ¿no? mata, o sea, no, no. En Crimen y Castigo no. ¿Qué le hace? Nada, A le, la patrona, déjame acuerdo. le paga y ya. Y se No, acaba. algo le hace, algo sí se venga con ella, pero porque, no lo recuerdo, pero no, ella no la mata. Bueno, dice, le debía bastante dinero Ajá. y tenía miedo de tropezarse con ella. O sea, entonces nos está poniendo mucho énfasis en la patrona y que es el enemigo y bla, 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 y no va a pasar nada. Sí, no va a pasar nada con ella. Bueno, a lo mejor va a motivar que consiga dinero de otra forma y que lo busque por medio del crimen, a lo mejor, ¿no? Así es. Cuando a lo mejor en otra novela sí, pues mátala y ya no le pagas, ¿no? Y si la matas a ella, ya Exacto. no va a haber una persona que te pida, pero bueno, está bien. Entonces es una especie de énfasis esto de que le debía bastante dinero porque ya lo sabemos. Y también de que tenía miedo, pues ya lo sabemos. Pero presenta una moral corrompida. O sea, quizás sabía que a lo mejor para un lector distraído, este tipo de cosas pueden pasar así desapercibidas, pero si hago un énfasis, Es que puedo ella. hacer que el lector se pregunte, bueno, ¿por qué lo repite? Y que se regrese y diga, ah, mira, hace calor, paso lento, bla, bla, bla. O sea, el tipo está un poquito enloquecido, ¿no? A algo no le funciona bien. Pues Ujú, o es nervioso, o es ansioso, o algo, pero algo le pasa, algo tiene mal. Quiero seguir leyendo a ver qué demonios tiene, ¿no? exacto. Así es. Esa es la función de este énfasis, que dices, bueno, pues ya lo dijiste. O sea, no todas las repeticiones son malas. Va, acá estamos descubriendo la psique del tipo. Luego tenemos los cantos de Maldoror. Acá pues ya no hice el trabajito. Quiera el cielo que el lector, animoso y momentáneamente tan feroz como lo que lee. ¿Cómo podemos analizar esto? Momentáneamente tan feroz, o sea, ¿por qué momentáneamente tan feroz? ¿Por qué momentáneamente Sí, y sí. por qué tan feroz como lo que leen? Está burlando del lector. Si el lector fuera feroz, si fuera una persona feroz, no estaría leyendo. Estaría haciendo cosas de persona feroz, ¿no? Ok. Pero momentáneamente las está recreando en la lectura, ¿no? Ujú. Empieza diciendo animoso. ¿Por qué? Porque obviamente los cantos de Maldoror no son una lectura sencilla ni una lectura feliz, ¿no? Entonces está burlando de que va animoso a toparse como algo atroz, ¿no? Ujú. Ah, bueno, como lo que lee, encuentre sin desorientarse su camino abrupto y salvaje a través de las ciénagas desoladas de estas páginas. Bueno, vean el exceso de adjetivos, porque estamos ante un estilo barroco. Camino, ¿cómo es el camino? Abrupto y salvaje. Hay adjetivos que dicen cosas como esto de animoso y momentáneamente vimos lo que significa, ¿no? O sea, tienen otro significado aparte de servir para adjetivar al lector. Esto no tanto. Desorientarse su camino abrupto y salvaje. Aparte, siempre en pares, ¿se dan cuenta? Eso van a ver mucho si leen todo el libro.
siempre en pares, en pares. Siempre es una cosa y otra. A través de las ciénagas desoladas, de estas páginas, como son páginas sombrías y rebosantes, ya ven, otra vez en par, de veneno. Pero bueno, aunque no son sombrías, y pues esto es un agregado, rebosantes de veneno, pues a no ser que aplique a su lectura una lógica, como la lógica rigurosa, y una atención, como una atención espiritual. Ven el exceso de adjetivos, equivalente por lo menos a su desconfianza, las emanaciones, como son las emanaciones morfíticas. Este libro impregnarán su alma, igual que el agua impregna el azúcar. O sea, donde deja de ser barroco en la, pues en la enumeración de adjetivos, es barroco en la construcción de la frase, porque aquí no prepara una comparación. ¿Se dan cuenta? Así es. Sigue, no es aconsejable para todos leer las páginas que seguirán. Ahora está así como que metiendo el reto. Solamente a algunos les será dado saborear sin riesgo este fruto, como es el fruto, volvemos, amargo. Pero bueno, acá está planteando un reto, ¿no? Entonces, está jugando con el lector todavía. Acá se burló, acá se sigue burlando porque es un reto. Solamente algunos terminarán de leer mi libro. Ah, no, quiero leerlo, ¿no? Toda la borregada. Por lo tanto, alma tímida, de nuevo, ¿cómo se dirige al lector? O sea, parece algo ampuloso, pero está haciendo lo contrario a lo que se hacía en su época, donde se adulaba al lector, ¿no? O se le trataba como algo más elevado que quien escribía, ¿no? O sea, antes se hacía un llamado a los dioses al inicio de un texto, ¿no? ¿Se acuerdan? En la Ilíada, en la Odisea, en esos textos antiguos griegos, se hacía un llamado a los dioses, a las musas, ¿sí? Después se le hablaba al lector, ¿sí? Pero siempre con ese respeto, ¿no? Y este tipo, lo contrario, así, sin lector, me estoy burlando del lector, le estoy diciendo apocado, le estoy diciendo que no es feroz, ¿se entiende? El Así sentido y por qué es relevante, porque está haciendo lo contrario de lo que se hacía en esa época. Es un libro transgresor, digamos. Escucha bien lo que te digo, dirige tus pasos hacia atrás y no hacia adelante. Bueno, pues esta es una medio burrada, ¿no? Del mismo modo que los ojos de un niño, no hay adjetivos porque viene una ornamentación en la estructura de la frase. Del mismo modo que los ojos de un niño se apartan respetuosamente. ¿Cómo se apartan respetuosamente? ¿De qué? De la augusta contemplación del rostro. ¿Qué rostro? El rostro maternal. O sea, vimos cómo se construían las oraciones barrocas y esto lo está haciendo. Entonces, hacen las preguntas de los circunstanciales y el tipo las está respondiendo. O mejor, como un ángulo extendido hasta donde alcanza la vista, y acá ya como que la escritura mecánica de grullas friolentas, o sea, friolentas, y meditabundas, que durante el invierno vuelan, como vuelan, briosamente. ¿Por dónde? ¿A través de qué? Del silencio. ¿Cómo? A toda vela. ¿Hacia dónde? Hacia un punto. ¿Cómo es el punto? Indeterminado. ¿De dónde? Del horizonte. Y otra vez, ¿de dónde parte? ¿Cómo? Repentinamente. ¿Qué? Un viento. ¿Qué tipo de viento? Un viento extraño y violento. Un viento extraño y violento que anticipa la tempestad. ¿Se entiende cómo funciona eso del estilo barroco cuando está un poco mal hecho? Lo importante es que fue de los primeros. Esto es lo genial de este tipo. Y no tanto esto, sino unas construcciones así maravillosas que tiene en el cuerpo del libro, ¿sí? Y que obviamente pues, no voy a mencionar ahorita, pero sí es un libro muy bueno y muy recomendable y que le sirvió un chorro por ejemplo, a Carpentier, Alejo Carpentier, aunque después renegara de los cantos de Maldororo, muchas de sus estructuras están tomadas de ese libro, de sus mejores estructuras.
Va. Y aquí nada más para contrastar. Acabamos de ver textos de 1800, vean. 1800, 1800. Vean, los tres mosqueteros, suponemos Francia, ¿no? ¿Sí? Es. ¿Ok? Y vean el lenguaje que se usa y las menciones a lugares y cosas. Pero vean. Acá también. O sea, no podemos imaginarnos todavía la época porque no hay marcas, ¿no? No hay muchas marcas que nos digan, es Francia del siglo XIX, etcétera. Estamos en la ciudad de esta y estamos aquí y aquí porque hay castillos y la princesa, etcétera, etcétera. ¿No? O sea, no hay necesidad porque está hablando para sus contemporáneos. O sea, estos textos están hechos para sus contemporáneos, ¿sí? Entonces, la época que narran es la época que ellos vivían. No había necesidad de hacer énfasis en esas cosas que ellos veían diario, ¿no? O sea, ¿para qué te describo una ciudad francesa si vives en una? ¿Sí? Entonces, te voy a hablar lo importante, la acción, ¿se entiende? Está claro. Pero, ¿qué tenemos acá en la canción de Peronel? Que como nos está hablando de una época que no es la del autor, nos pone muchas marcas. Rondel, nos pone 60 años, bla, bla, bla. Ravel, serenatas, cantor de serenatas en una ciudad, Gallardo. ¿Sí se entiende? Que nos quiere dar la impresión de un texto de época, pero no es así, porque un texto de esa época no tendría tantas marcas de espacio y tiempo. ¿Se dan cuenta? Okay. ¿Sí entienden lo que les estoy tratando de explicar? Del artificio. De cómo se ve que un texto, por ejemplo, si no supieran que este texto es de Arriola y que es de México, del siglo pasado apenas, ¿no? Y está hablando de Francia, de 1400 y tantos, de huertos. ¿Cómo puedo saber que este texto no está escrito en esa época? Sospecharías porque si hubiera hecho en esa época no hubiera Tantas marcas, tantas marcas, eso, ¿no? tantas marcas de tiempo y de lugar, ¿sí? Porque vimos que en textos de épocas pasadas no existen esas marcas, ¿sí? Así es. ¿Sí quedó claro? Vean si acaso por las palabras con que llaman a objetos comunes, vemos que no es un texto moderno, ¿no? Esto todavía no nos dice, mira, este texto es viejo, ¿verdad que no? Aquí quizá ya, pero ¿por qué? Por la palabra. La palabra que no está usada como una marca, está usada porque así se llamaba a esas personas en ese tiempo, que la traducción es patrona. Ahora lo queremos hacer moderno, no tenemos que hacer un gran trabajo más que cambiar patrona por rentera y sigue siendo un texto moderno todavía, ¿no? Actual. Así es. Y todo lo demás, fuera de esa palabra, todo lo demás nos indica que este texto todavía puede ser moderno, ¿sí o no? Así es. Eso es lo que les quería decir. Nada más que vean esos detalles. Si ustedes luego quieren hacer una novela de época o una historia en una época pasada y se ponen a
como locos a poner marcas de la época, la van a estar regando. ¿Se dan cuenta? Sí. Este cuento es muy lindo por otras razones, no por las marcas. O sea, el artificio se ve. ¿Por qué? Por todas las marcas de época, bla, 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 que no existirían si ese texto fuera de verdad de 1400, de 1500. ¿Quedó claro? Sí, está Bueno, claro. así vamos a dejarlo hoy. ¿Tienen Ok. alguna pregunta? No.